todo esto que ustedes han hecho hasta ahorita, de paso por paso, seguir cuál va a ser el mecanismo que ustedes van a seguir, cómo van a sistematizar para el estudio de los pacientes con hipertensión arterial sistémica, y que decíamos que todo comenzaba tomando la presión. Hay que tomarle la presión a quien se deje, a todos, y a quien no se deje también, ¿sí? Es la única manera de determinar quién cursa con hipertensión arterial sistémica, porque acuérdense que la mayor parte de los pacientes son asintomáticos. Partiendo de que la presión arterial sea de 130, 80, de ahí para arriba, entonces nosotros decimos que hacemos diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, y claro, el siguiente paso, ya que hicimos el diagnóstico, que fue muy sencillo, ni siquiera tuvimos que hacer mucha semiología, lo que hicimos fue tomar la presión, y entonces partiendo de 130-80, nosotros vamos a continuar, ¿sí?, con todos los siguientes pasos. Es decir, esa presión que puede ser 130-80, o puede ser 180-110, o puede ser 220-120, ¿sí? Todas son hipertensión arterial. Pero obviamente, pues hay que clasificarla, ¿verdad? Y de la clasificación, pues va a depender en mucho qué tipo de tratamiento le vamos a dar. A todos les vamos a dar tratamiento no farmacológico, y a algunos les vamos a dar tratamiento farmacológico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces los clasificamos. Vamos a usar, dependiendo del lugar donde estemos, vamos a usar el de la American Heart Association, o en fin, el europeo. Y bien, y entonces después vamos a determinar si es primaria o secundaria. Ahorita no tenemos mucho problema, 95% son primarias, pero es importante determinar si es secundaria, porque, por ejemplo, si es hipertiroidismo, ustedes manejan el hipertiroidismo y entonces ustedes controlan la hipertensión arterial. Si ustedes curan el hipertiroidismo, ustedes curan la hipertensión arterial. ¿De acuerdo? Eso es lo importante de esto. Y claro, después ven si la presión alta ya tiene suficiente tiempo como para haber dañado algún órgano, ¿sí? Por ejemplo, su paciente está completamente asintomático, pero ustedes encuentran la presión arterial elevada, y entonces le toman un electrocardiograma, y en el electrocardiograma el eje está desviado hacia la izquierda, no hay cardiomegalia radiográfica, ¿sí? Pero el eje está desviado hacia la izquierda, y hay evidencia, de acuerdo al índice de Sokolov, que ese paciente tiene crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? No hay cardiomegalia radiográfica. Entonces, estamos hablando de qué es lo que tiene este paciente. Hipertrofia de ventrículo izquierdo. Perfecto, mira, es perfecto. Entonces, este paciente tiene hipertrofia de ventrículo izquierdo. No tiene cardiomegalia porque no hay dilatación, pero ya hay hipertrofia. Y entonces ustedes dicen, la pregunta sería, ¿este paciente tiene daño en órgano blanco? Claro que tiene daño en órgano blanco, ¿sí? El paciente ni siquiera sabía que era hipertenso, ustedes descubren que es hipertenso, pero aparte de eso, el electrocardiograma muestra que hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y ustedes saben que es hipertrofia y no dilatación, porque la radiografía de tórax es normal. ¿De acuerdo? Si el electrocardiograma tuviera esos datos del índice de Sokolov positivo, eje desviado hacia la izquierda, etcétera, y hay cardiomegalia radiográfica, entonces ese paciente no tiene hipertrofia, ese paciente tiene dilatación, que es
algo todavía más grave, ¿de acuerdo? Pero vamos a volver al paciente que está asintomático, no sabía que era hipertenso, ustedes detectan que es hipertenso en una toma de tensión arterial, le hacen un electrocardiograma y tiene eje desviado a la izquierda y síndrome Sokolov positivo. Ustedes dicen, ¿tiene daño en órgano blanco? Sí, sí. Oiga, pero yo no siento nada, ni siquiera sabía que era hipertenso. Pues sí, ese es el problema de la hipertensión, que no sientes nada, pero tú ya tienes tiempo suficiente con la hipertensión que requirió que el ventrículo izquierdo se remodelara, ¿sí? Y al remodelarse, entonces, sí, tú dices, aquí ya hay daño en órgano. ¿Cómo va a ser eso, doctora? Doctor, pues yo ni siento nada. No, no, pero si no hubiéramos descubierto todo esto y se hubiera dejado en unos años, usted estaría ya en insuficiencia cardíaca, que es la fase terminal de todas las cardiopatías que no son diagnosticadas o no son tratadas adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces, ok, cuando ustedes pongan diagnóstico, hipertensión arterial, clasificación, vamos a poner estadio 2, primaria, ¿sí? Es una persona de 58 años, entonces es primaria, y luego dicen, ok, ¿tiene daño en el blanco? Sí, tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ah, caray. Ok, ¿sí? Y bueno, factores de riesgo asociado, pues es obeso, dislipidémico, diabético, sedentario, ¿sí? Fumador, ¿ok? Entonces todo eso. Ah, ok, está bien, ¿sí? La hipertensión es un factor de riesgo, pero yo estoy estudiando hipertensión y entonces dentro del estudio de hipertensión quiero saber qué otros factores de riesgo hay asociados. Y finalmente, cuáles son las características de mi paciente para yo poder determinar qué medicamento le voy a dar. Entonces, yo tengo que una presión sistólica menor de 120, una diastólica menor de 80. Ese es normal. ¿Ok? Eso es normal. Entonces, ¿qué le voy a decir? Haga lo que usted quiera porque usted está muy bien. No, no. ¿Sabe qué? Siga cuidándose, siga comiendo adecuadamente, siga comiendo con poca sal, consérvese delgado, haga ejercicio, ¿sí? O sea, siempre. Entonces, siga observando un estilo de vida sano. Porque puede ser que tenga esta presión, pero esta persona es sedentaria, es obesa, pero todavía tiene la presión bien, pero al ratito va a tener problemas. Entonces, ¿sabe qué? No, un estilo de vida sano. Ya lo tiene, ya usted come adecuadamente, usted hace ejercicio, usted cuida su peso, etcétera. ¿Ok? Está bueno, está bien, muy bien, ok, perfecto. Y entonces, Fernando Antonio, Viviana, Antonio, Jocelyn, Eduardo, Francisco, Rosa Fernanda, Isabel, Renata, Elki, Sebastián, Pedro, Lisbeth. Ok. Bien, tengo 40, pero me siguen faltando dos. Ok.
Muy bien, muy bien. Ok, entonces, ¿de acuerdo? Este, bien, pero ya tengo más de 120 o más y sigo con menos de 80. Bueno, pues a eso le llamo tensión arterial elevada, no le llamo hipertensión, pero ¿sabes qué? Con más razón, cuida tu peso, con más razón haz ejercicio, con más razón come poca sal, con más razón, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sí ya tienes que hacer cambios en tu estilo de vida porque ya comienzas a tener elevación de la presión sistólica. No hemos hablado para nada de tratamiento farmacológico, ¿verdad? No hemos hablado para nada, puras medidas en el estilo de vida. Este, sprint. Bien. Fíjense que esto que nos parece exagerado ahorita, caray, con menos de 120/80 la presión normal, y a partir de 120/80, híjole, pues ya lo consideras como que no está dentro del límite normal. Yo les ponía que había que estudiar este estudio, pues había que revisar este estudio que es del 2015, ¿sí? Del 2015, y curiosamente a mí me tocó estar en ese congreso cuando presentaron el sprint, ¿sí? Entonces ahí decían que 120/80, menos de 120/80, era la presión donde ya no veían prácticamente problemas cardiovasculares. Entonces ellos decían desde el 2015, ¿saben qué? Yo creo que la presión debe de ser de menos de 120/80, porque nuestro estudio muestra que las personas que tienen menos de 120/80 les va bien, pero ya con 120/80 para arriba ya empieza a haber problemas. Obviamente causó mucha controversia, pues esto hace 6 años, ¿sí? Y claro, claro, ya para el 15, pues yo creo que 2 o 3 años después, entonces fue que decidieron, ¿sí? Y mucho tuvo que ver este estudio, decir, no, ¿sabes qué? 120/80 tiene que ser. De ahí para abajo lo normal, ¿sí? Y vamos a considerar 130/80 de ahí para arriba, vamos a considerar hipertensión arterial. Entonces, este estudio por ahí, miren, aquí está, ¿verdad? No es cuestión de echarle ahí y para que vean ustedes que ya hace tiempo que esto no fue de un día para otro, ¿eh? Bien, y cuando decimos, ¿qué le vamos a pedir a nuestro paciente cuando le digamos que hay que cambiar su estilo de vida? Bueno, pues el peso, el ejercicio físico, pero debe ser aeróbico, ¿eh? O sea, levantar pesas, cargar bolsas del, del supermercado, como hacemos algunos. ¿Qué otra cosa? Eh, Ese tipo de ejercicio no es adecuado. El ejercicio adecuado es el aeróbico, ¿sí? Caminar, correr, trotar, bicicleta, natación. Eso es lo que es un ejercicio aeróbico, ¿sí? Mucha gente hace pesas y si únicamente hace pesas, lo único que va a conseguir es tener mayor masa muscular y mayor tono muscular, pero no va a tener eh, decir, no va a tener una, es decir, no va a influir positivamente en lo que nosotros buscamos. Entonces, si quieren hacer pesas, hagan pesas, pero también tienen que hacer ejercicio aeróbico, ¿sí? Si ustedes van a un gimnasio, pues bueno, ahí hay bandas sin fin y hay todo, ¿no? Y si, por ejemplo, prefieren, como otros, caminar al aire libre y todo, bueno, pues si quieren después hacer ahí algo
de pesas, y si no, pues el ejercicio aeróbico ese es suficiente, ¿no? Claro, hay que disminuir el sodio. Dicen que conforme nos fuimos civilizando, conforme entramos a la época de la revolución industrial, entonces cada vez se come más sodio y cada vez se come menos potasio, ¿sí? Entonces debe ser al contrario, ¿no? Y bueno, aquí dice evitar el consumo de alcohol, pero se acepta que el alcohol en pequeñas, es decir, en cantidades racionadas, puede tener un efecto benéfico en el control de la presión. El problema es que el consumo de alcohol es muy difícil que uno diga hasta aquí, ¿verdad? Y si yo me tomo una copita de más o una cerveza de más, pues ya me fui al otro lado. Pues. Entonces es muy fácil, ¿sí? Romper. Entonces por eso es que hay quien dice, no, mejor no tome, no consumo nada. Pero obviamente que incluso, por ejemplo, quien acostumbra vino tinto, que es algo que es para acompañar las comidas, obviamente una copa, porque pues aparte tomas agua, etcétera, pues eso es benéfico. Lo que sí no tiene moderación es el cigarro, ¿eh? Y si, si fuma, pues hay que quitárselo, y si no fuma, pues hay que decirle que nunca fume, ¿no? Bien, y bien, también vamos a ver cuál es la clasificación, porque fíjense ustedes, si teníamos ya hipertensión estadio 1, porque la sistólica es de 130 a 139 y la diastólica de 80 a 89, entonces, ¿sí? Primero, cambien el estilo de vida, ¿sí? Primero que nada. Después, a los 3 meses, si el paciente cosa que no es frecuente, hizo caso y cambió su estilo de vida, disminuyó sal, come menos queso, asadera, machaca, chorizo, jamón, salchicha, porque todos los embutidos tienen muchísima sal, pues, es el conservador. Entonces, sí, a esta persona, ¿verdad? Vamos a iniciar con eso, cambien el estilo de vida. El tratamiento farmacológico será si no obtenemos una respuesta adecuada con el cambio en el estilo de vida, ¿sí? Entonces sí pensaremos en tratamiento farmacológico. Pero no quiere decir que de primera intención, porque tienes esta presión, ya vas a dar medicamento, ¿sí? Vas a tratar, y como tú ya sabes que es muy difícil que la gente cambie su estilo de vida, pero pues hay que estar recordando siempre que es fundamental. Oiga, doctor, pero híjole, ¿cómo voy a hacer sin comer queso? A mí me encanta el queso, yo no puedo, ¿sí? La comida a mí sin frijoles, con queso, no me sabe. Es como si no comiera, ¿sí? Bueno, vaya disminuyéndole, aparte el queso, pues también tiene grasa de origen animal, mire, busque alguna alternativa. Parece ser que el queso que menos grasa y menos sal tiene es el queso estilo Oaxaca. Pruébele con eso, ¿sí? Y bueno, y claro, y modere la cantidad, pues, oiga, pero las asaderas, fresquecitas, bueno, sí, cómese una asadera, pero no diario, hay de vez en cuando, ¿sí? Entonces ahí tienen ustedes que, ¿sí? Hay que ser razonables, pues, ¿sí? No, de repente uno piensa que ser médico, doctora, te permite decirle, ¿sabe qué? Si no deja de comer queso, usted se va a morir, ¿sí? Se va a morir. Y va a ser su culpa, ¿de acuerdo? Entonces, no, hay que ser razonable, pues ustedes piensan, pues a mí me gusta el queso, híjole, pues sí, me encanta el queso, ¿sí? Entonces, pues, la persona le encanta el queso, pues es lo mismo, ¿sí? Entonces hay que ser razonables, ¿eh? No, uno por ser médico, doctora, no quiere decir que ya tiene la verdad universal en sus manos y que tiene toda
capacidad y el mando para decir, usted tiene que hacer esto porque si no se va a morir. No, no, no. Hay que ser razonables. Hay que pues, entender. Pues, si a mí desde que nací me están dando machaca a desayunar y chorizo y chilorio, ¿sí? Y estoy acostumbrado a comer eso. Estoy acostumbrado a desayunar así, ¿sí? Yo no consigo. Doctor, No, no. entonces tú inicias un cambio en el estilo de, bueno, indicas un cambio en el estilo de vida y esperas 3 meses para ver si funciona. Así es, así es. Y si en 3 meses no funciona, entonces sí ya puedes, incluso le vas a decir al paciente, mire, su presión ya está, se considera alta, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con lo más difícil. ¿Cómo? Sí, sí, lo más difícil. Usted no va a gastar dinero, ¿sí? Al contrario, usted va a ahorrar dinero, porque la machaca ya está muy cara, ¿sí? El chorizo ya está muy caro, y en cambio usted va a comer verduritas, y va a comer claras de huevo, ¿sí? Entonces la gente va a decir, no, doctor, pues, ¿qué le pasa? ¿no? ¿Sí? Pero bien, o sea, hay que entender, ¿no? Hay gente que les va a decir, oiga, ¿y si no como machaca, chorizo, chilorio? ¿Qué voy a comer? O sea, hay otra cosa con la que se pueda, pues sí, pero lo que pasa es que a mí no me han educado así, entonces pues yo entiendo que así debe de ser. Entonces, hay que ser muy razonables, ¿no? Pero sí, 3 meses, Miralis, si no tienes control de la presión, tratamiento farmacológico, ¿de acuerdo? Porque está demostrado, si alguien les va a decir, ay, qué exagerado eres, qué exagerada eres, bueno, ¿sabes qué? Lee el estudio Sprint desde 2015, ve cuál es el resultado desde entonces. 2015, no fue hasta el 2017, 17, ¿sí? ¿Correcto? Que decidimos este, cambiar a esta clasificación. Pero hay estudios, pero el sprint fue definitivo, ¿sí? Y lo presentaron en un congreso y causó, ¿verdad? Así es que, entonces, claro, claro, todo lo que ustedes digan y hagan, tienen que tener un fundamento, ¿sí? No, pues, pues les dijo Miyamoto que así. No, pero pues es que Miyamoto está re flaco. Sí, Miyamoto no come más que verdurita y esto, pero pues así es, ¿eh? No, no le hagas caso. ¿Sí? No, no, no. Lee el sprint, entre otras cosas, ¿sí? Y ve también pues, cuál es la epidemiología de la hipertensión arterial en todo el mundo, ¿sí? Y vas y ve cuál es la mortalidad derivada de la hipertensión en todo el mundo, hasta en África. Entonces tienes que ver eso pues, para que te des cuenta, pues, ¿sí? Entonces, sí, a lo mejor piensas que soy muy exagerado, pero el fundamento es del American College, del American Heart, y bueno, sí, hay fundamento para esto, ¿ok? Si tú ya tienes una sistólica de 40 o más, de 140 o más, una diastólica de 90 o más, que antes apenas ahí se consideraba hipertensión arterial, hasta el 2017, 140-90 era la cifra. Pero si ustedes dicen, oye, entonces, ¿por qué cambió? Ah, bueno, pues es que fíjate que Miyamoto es tan viejo que a él le tocó la época en que hipertensión arterial era 160-94. No es cierto, ¿eh? No soy tan viejo para eso. Pero sí, antes así era, 160-94. Y luego 140-90, muchos años 140-90. Pero ahora dijeron, oye, se sigue muriendo la gente por hipertensión arterial, ¿sí? Sigue habiendo mucha enfermedad vascular cerebral, sigue habiendo mucha insuficiencia renal, ¿no? ¿no? O sea, no estamos bien, pues, ¿sí?
no estamos haciendo lo correcto. Y entonces por eso es que ahora es 130/80, ¿sí? Cuando ustedes sean grandes, pues solo Dios sabe en dónde va a estar esto, ¿sí? Y claro, igual, ustedes dicen, no, pero pues yo voy a vivir en España, voy a seguir la de ellos, pero quién sabe, a lo mejor de repente Europa dice, ¿saben qué? Sí, sí, tienen razón, vamos a entrarle a eso. O puede que no, pues, pero mientras, pues nosotros tenemos que actuar de acuerdo a las normas que nos rigen, ¿de acuerdo? Bien, y entonces ya diagnosticaste, qué facilito es diagnosticar, ya clasificaste, pues qué facilito es clasificar. Primaria, secundaria, es fácil, no tan facilito, porque pues, si es secundaria tienes que echarle cerebro ahí, pero pues casi todas son primarias. Daño en órgano blanco, pues ya sabes tú que cerebro, corazón, riñón, es ahí donde tienes que buscar. Puede haber en extremidades inferiores, menos frecuente, pero los órganos que sufren más son cerebro, corazón, riñón, ¿sí? Y luego ya buscas qué otras cosas malas tienen, qué otras costumbres malas, ¿sí? Malas para la salud, quiero decir. Y te vas a las características del paciente. Grande, porque de eso, ¿no? El más grande todavía, ¿sí? Porque de eso va a depender, ¿sí? Si tiene migraña, no puedes usar vasodilatadores arteriales porque le va a dar un dolor tan espantoso que nunca más va a querer volver contigo, ¿sí? Si tiene hiperreactividad bronquial y le das beta bloqueadores, entonces le vas a producir una crisis de, este, de hiperreactividad bronquial que la persona va a andar con mucha falta de aire y tú le vas a decir, no, pues no es la presión, su presión ya está bien, no, no es la presión, pero pues resulta que le diste un beta bloqueador y los beta bloqueadores, ¿sí? Entonces causan broncoconstricción, ¿de acuerdo? Entonces ustedes en neumología, ¿qué usan para la crisis de asma? Justamente lo contrario, ¿sí? Justamente lo contrario. Ustedes lo que usan son medicamentos que para dilatar los bronquios son medicamentos que aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la tensión arterial, ¿sí? Porque, porque ese tipo de medicamentos es el que es útil para la hiperreactividad bronquial, ¿sí? Entonces es muy importante si tú estás del otro lado, tú estás del lado de la hipertensión arterial, ¿sí? ¿Verdad? Entonces el neumólogo está del lado de la crisis de asma. Entonces él dice, voy a dar medicamento para dilatar los bronquios. Y yo sé que eso va a hacer que el corazón lata más rápido y que la presión aumente. ¿De acuerdo? Ustedes al contrario, dicen, ok, tengo que bajarle la presión, pero yo tengo elección. Yo tengo medicamentos que le van a bajar la presión sin alterar la, este, la estructura del bronquio. Entonces, ok. Hiperuricemia, bueno, porque la hiperuricemia como hiperuricemia, pues no es problema. Hiperuricemia es que tienes niveles elevados de ácido úrico en sangre. A ustedes ya les tocó llevar reumatología. Ustedes ya saben que la hiperuricemia puede llegar hasta una crisis de gota. Y eso sí es muy incapacitante, muy doloroso, ¿sí? La crisis de gota, incluso ustedes les han dicho que no pueden ni ponerse la sábana encima. Por ejemplo, estoy hablando de los sitios más afectados por la gota, que son las extremidades inferiores, ¿sí? Sobre todo los ortejos, y entonces, sí, es un cuadro tan doloroso que no puedes ni ponerle la sábana encima, ¿no? Entonces ahí sí ya no es hiperuricemia, ahí sí ya es crisis de gota,
¿De acuerdo? Bien. ¿Ok? Y entonces, bueno, si es bradicardia, pues obviamente no puedes usar un medicamento que disminuya la frecuencia cardíaca, que son los beta bloqueadores. ¿Sí? Si tiene taquicardia, ok, pues ahí sí los puedo usar. Pero si tiene taquicardia, no puedo usar medicamentos que aumenten la frecuencia cardíaca. Bueno, no de, no es que, ¿sí? ¿De acuerdo? En la bradicardia sí es más importante porque la bradicardia da mucho más síntomas que la taquicardia, ¿sí? ¿No? La bradicardia incluso pues puede hacer que la persona tenga un síncope. Se disminuye mucho la frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces todo eso es importante a la hora de decidir cuál va a ser el tratamiento. Pero también pues, hay que saber si es mujer, es hombre, es joven, es viejo, es blanco, rojo, negro, amarillo, café, ¿verdad? Y o a qué se dedica, fuma, es tomador, usa anfetaminas, que estaba leyéndolo otra vez. Yo siempre les doy una clase sobre los efectos cardiovasculares de la cocaína, pero estoy leyendo que es mucho más importante ahorita el consumo de anfetaminas, ¿verdad? Pero, pero con mucho más importante. Entonces, bueno, tengo que hacer una clase sobre anfetaminas también. Pero claro, las anfetaminas son de uso muy, muy común por los choferes de tráiler, ¿verdad? Porque con eso evitaban dormir. Desde que yo hacía el servicio social, a mí había un chofer que me pedía recetas por anfetaminas, ¿no? Y con eso, pues se la llevaban ahora, pues ahora usan anfetaminas, usan Red Bull, Monster, cocaína, ¿verdad? Entonces de repente cuando vayan en carretera y se crucen con un tráiler o con un camión de esos de carga grandotes, pues tengan mucho cuidado, porque sabe Dios qué es lo que consumió esa persona, que en cierta forma, pues no es tanto su culpa, ¿no? Sino que le dicen, vete a Nogales y hoy mismo te regresas, ¿sí? Porque tienes otro cargamento que tienes que llevar para Tamaulipas. Pues oiga, pero pues, a ver cómo le haces. Te voy a pagar muy bien. Te voy a pagar muy bien. ¿Sí? Entonces, pues empiezan a hacer eso, ¿ok? Pero también todos estos medicamentos pueden elevar la presión arterial. ¿Sí? Los antiinflamatorios no esteroideos, que son de uso tan frecuente, siempre ténganlos presentes. ¿Eh? Siempre ténganlos presentes porque son medicamentos que pueden elevar la tensión arterial y se usan muchísimo, ¿no? Los spray nasal, pues, que habitualmente son para dilatar vías aéreas, pues su efecto es justamente broncodilatar, pero el efecto secundario pues es elevar la presión arterial. Y también pues ya los medicamentos que son broncodilatadores, que pueden ser por vía oral, pueden ser por vía intravenosa, pueden ser por, por spray, ¿verdad? Pues también eso. Y acuérdense que los corticoides incluso son causa de hipertensión arterial secundaria, que es el síndrome de Cushing, ¿verdad? Entonces, los anticonceptivos que es cuando ustedes piensen en hipertensión arterial secundaria, por ejemplo, una mujer joven que está usando anticonceptivos, cuando ya descarten todo lo demás, todo, ¿sí? Y no hay nada más, entonces piensen en anticonceptivos. Porque los anticonceptivos son de uso tan generalizado en todo el mundo, ¿verdad? Que no se ve que eso sea una causa frecuente de hipertensión arterial. Pero obviamente que sí puede. Entonces, cuando estén pensando en hipertensión arterial secundaria en una mujer joven que no encuentra nada más, a lo mejor una opción es retirar los anticonceptivos, si es que eso es posible, ¿eh? No siempre es posible. No siempre es posible. Entonces, como no es posible, no es posible. Pues, lo primero que le digan, no tiene que suspenderlo. Si se me embarazo, pues ya estaría de Dios, ¿no? No, no.
Pues, ok, hay que ser muy, muy razonables, ¿eh? No, acuérdense que no somos Dios, aunque de repente nos da por creernos así, ¿eh? Hay un médico especialista en terapia intensiva que una vez ya borrachito, empezó a gritar, ah, dijo, yo no parezco, yo no parezco ser Dios. Dijo, yo soy Dios. Bien tomado estaba. Después nos lo acabamos con eso, pero bueno, ahí muy en lo profundo a lo mejor piensa eso, ¿eh? Y eso no es tan infrecuente, ¿eh? No es tan infrecuente. De repente uno se infla mucho y dice, híjole, qué bueno soy, qué buena soy, cómo sé cosas, cómo salvo vidas, cómo... Y entonces de repente se empieza, ¿no? Pero no se preocupen, la vida se encarga de ponerlo a uno en su lugar. De repente estás así, que sientes que eres lo máximo y ¡pum! De repente, ¿sí? De repente algo sucede. Algo sucede que dices, ay, bien, bien, ok. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es muy importante porque cuando hablamos de tratamiento de hipertensión arterial, todo mundo pensamos que es medicamento. Y no es así. No es así. Okay. Con el tratamiento, ya sea farmacológico o no farmacológico, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues ¿sí? Que no te enfermes ni te mueras por un problema del riñón, del corazón o del cerebro. Ese cerebro aquí. ¿Sí? En el cardiovascular está el corazón y está el cerebro. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los objetivos. Y para eso, en la actualidad, tu presión tiene que ser menos de 130/80. ¿Por qué 130/80? De aquí para arriba es hipertensión. Antes decías, la presión debe ser menor de 140/90, porque de 140/90 para arriba es hipertensión. Bueno, pues ahora ya nos bajamos y este es uno de los motivos por los que alegan los defensores de esta clasificación, que si tú tienes una presión menor de esto, las posibilidades de enfermarte, ¿sí? O de morirte de un problema renal, de un problema del corazón, de un problema de cerebro, ¿sí? Será menor, ¿verdad? Pero si eres diabético o tienes enfermedad renal, entonces tienes que tener todavía una presión, ¿no? Más baja, ¿sí? Esto sí ya se consideraba desde antes, ¿eh? Desde que se consideraba 140/90, entonces tienes que hacer eso. ¿Y por qué? Pues diabetes es una comorbilidad, pero muy importante, ¿no? Eso te agrega muchísima posibilidad de daño, ¿sí? Entonces, ok. Entonces, el sprint, hay que dar una revisadita ahí para que ustedes sepan por qué es todo esto, ¿sí? Bien, y ahora decimos, ¿sí? Fíjense cuál es la mortalidad que causa únicamente ser hipertenso, y aparte si fumas, y aparte si tienes colesterol, y aparte si tu dieta es una dieta baja en verduras y en frutas, si tienes sobrepeso, si tienes inactividad física, pues ahí le vas aumentando, ¿no? Le vas aumentando conforme más cosas de esas. Y entonces, claro, esta es causa de muerte que se puede prevenir. ¿De acuerdo? Entonces hay que quitarnos ese concepto de que
que nos felicitan ahora el Día del Médico y todo el mundo dice, porque eres un ángel, porque curas a la gente, y alivias el dolor. No, no. Hay que, no solamente hay que curar, hay que prevenir, ¿ok? Bien, entonces, vean ustedes, pues no es tan fácil bajar 10 kilos, ¿no? Pero bueno, pues disminuye bastante la presión arterial, ¿verdad? Tenía un paciente muy obeso, un paciente muy regular, hacía pruebas de esfuerzo, una presión siempre muy elevada, pero era un señor muy activo, era un empresario muy exitoso, y lo perdí un tiempo. Él era un paciente que iba, no con frecuencia, pero sí siempre, por lo menos cada 3 meses. Y entonces una vez lo perdí como por año y medio. Era un señor muy obeso. Cuando regresó con 35 kilos menos. Ya no tenía la presión alta, le hice prueba de esfuerzo y su presión se comportó muy bien, aún con ejercicio. Pues perfecto. Si aún con esfuerzo no tienes elevación tensional, le quitamos medicamento, ¿sí? Y entonces, bueno, esa persona duró un tiempo sin medicamento y con la presión muy bien. Nada más que se murió porque la razón por la que bajó 35 kilos fue porque le encontraron un cáncer de estómago. ¿Sí? Entonces lo controlaron parcialmente, regresó, eso fue en Estados Unidos, regresó y bueno, mientras estuvo sin ninguna recidiva, pues estuvo bien, pero pues tuvo una recidiva y falleció de cáncer gástrico, ¿no? Entonces, sí, el control de peso definitivamente disminuye la tensión arterial, ¿verdad? Y claro, y el ejercicio físico, sí, pero aeróbico, ¿sí? Que se considera un ejercicio que puede hacer todo mundo, 30 minutos de caminata vigorosa, 5 días a la semana. Entonces, cuando les digan, doctor, doctora, ¿qué hago? Nunca he hecho ejercicio yo, nunca he hecho ejercicio. ¿Qué hago? ¿Sí? Bueno, caminar pues, es algo común a todas las personas, al menos que tengas alguna limitación. Entonces, todo el mundo, casi todo el mundo, podemos caminar. Entonces, si quieres ir al gimnasio y esto, bueno, pero no es necesario, no es necesario. Para salud cardiovascular, 30 minutos de caminata vigorosa, 5 días a la semana. Sí, con eso vas a tener disminución del tono simpático, con eso vas a tener una sensación de bienestar, ¿sí? Vas a elevar endorfinas y entonces va a tener muchos efectos deseables y entonces va a disminuir tu tensión arterial y también tu frecuencia cardíaca. ¿Sí? Los atletas de alto rendimiento son bradicárdicos, pues. De repente a mí me han mandado, no son pacientes, son atletas que les encuentran una frecuencia cardíaca de 48, y entonces dicen, no, ¿sí? Lo que pasa es que tiene esa frecuencia porque hace ejercicio físico, pero de alta intensidad, y entonces él no hace 30 minutos de caminata vigorosa, ¿no? Él trota 5 kilómetros diarios y los fines de semana trota 10 y de repente se entrena para maratón y en fin, ¿sí? Entonces, ellos cursan con la presión baja y con bradicardia, ¿sí? Por disminución del tono simpático, y esto es suficiente. 30 minutos de caminata vigorosa al día, ¿verdad? Pero bien, esto es bien difícil. Esto es bien difícil, ¿sí? Disminuir la sal
a 6 gramos al día. Estoy hablando de sal, ¿eh? ¿Qué contiene la sal? Contéstenme mientras voy por un café. Cloruro de sodio. Exactamente. Entonces, si tú divides nada más sodio, ¿cuánto sería? Esto es cloruro de sodio. Entonces, si tú dices sal, pero no dices sal, dices disminución de sodio, ¿a cuántos gramos? A 3 gramos, doctor. Así es, a la mitad, ¿verdad? Muy bien. Espérenme un tantito. Espérenme. Entonces tengan cuidado cuando hablen de eso, ¿no? Bien, el consumo de alcohol, pues si tiendes a ser alcohólico, mejor te lo quitamos. Y si eres una persona que puede controlar perfectamente y se toma una copa de vino tinto en la noche, cuando va ya a cenar tranquilo y se va a comer una ensalada con queso, y entonces, una copita de vino tinto perfecto, ¿sí? Y bueno, y el estrés, ¿no? El estrés, ¿verdad? Y bueno, vean ustedes, esto sería lo sano. Esta es la dieta mediterránea, que es considerada la más sana que hay en el mundo, ¿sí? Aquí no hay carnes rojas, aquí hay pescado, ¿sí? Aquí hay frutos secos, aquí hay fruta, verdura, ¿sí? ¿Verdad? Hay aceite de olivo, ¿sí? Hay vegetales, hay pasta, hay vino tinto, ¿sí? Esta es considerada la dieta más sana que hay, ¿verdad? Claro, también hay la dieta esta, que es NASH. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que es el tipo de dieta para controlar la hipertensión. ¿Sí? Está un poquito más complicada, te da cuántas porciones, en fin, ¿no? Yo ya no tengo problema, yo a todos los pacientes los mando, porque ahora hay muchos licenciados y licenciadas en nutrición. Yo los mando con ellos, ¿no? Nomás les digo que no sigan modas, porque como son nutriólogos, de repente no se dan cuenta que el aceite de coco es riquísimo, ¿sí? En justamente lo que tenemos que evitar. Pero por alguna razón hay esa moda del aceite de coco. Vean ustedes el contenido del aceite de coco, es malísimo, ¿no? Entonces, si le digo a la nutrióloga, no le voy a dar aceite de coco. Lo único que está bien comprobado hace miles de años es el aceite de oliva, ¿verdad? Y claro, cuando habla uno de ejercicio, pues no habla del hombre de acero, ¿verdad? El Iron Man, ¿no? Habla de esto, pues, ¿no? Esta es la realidad, pues, ¿sí? Esto es suficiente, una caminata, tal vez un poquito más vigorosa, porque aquí se ve como que van muy a gusto, ¿verdad? Pero bueno, es caminar, ¿sí? Y claro, bicicleta también, ¿no? Y entonces nos quedamos aquí en el tratamiento farmacológico. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Vamos a 2 minutos. Ok. Entonces les insisto en esto porque 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 1, 2, 3, 4, 5. 35, 36. Bueno, entonces,
una sonrisita, pase de lista, como que están muy contentos. Sí, ándale pues. Ok. Nos vemos. Que vaya bien, nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao.